Chilenos, el mamo ha muerto. El mamo ha muerto, weón. O sea, es increíble además la poca cobertura periodística que se le dio. Bueno, estaban todos con la cuestión de la tormenta, digamos, ¿no? Pero el Facebook estaba totalmente prendidísimo. Llueve. Claro. Llueve, como diría el viejo. Como diría Althusser, llueve. Así que, así tal cual, weón. No, o sea, que igual, bueno, lo conversamos un poquito fuera de... O sea, antes de entrar, digamos, ¿no? Acá. Antes de entrar acá a Metales Pesados. Galería Metales Pesados Visual. Merced 316. 316, ya. Y bueno, hay que un cambio generacional, porque a mí me resulta indignante que el tipo, bueno, o sea, uno hubiera esperado que viviera más para que sufriera más. Claro. ¿Te fijas? Y por otro lado, la forma en que lo creman, digamos, ¿no? Que no es sepultura, sino que en el fondo le colocan el traje de gala de general. Entonces es una cuestión como ¿qué onda? ¿Qué onda este país, weón? O sea, que murió con un protocolo, digamos, muy acomodado, tanto el trabajo, digamos, que tuvo en el hospital, como el proceso inmediato, digamos, en que lo cremaron. Se murió como vivió sus últimos años. Justamente, digamos. Sí. A mí lo que me llama la atención, le decía al Miguel, por eso Miguel dice que hay un choque generacional acá, es que a mí no me daba rabia ni impotencia, a mí ni indignación. Era más o menos risa. A mí el Mamo siempre ha sido un personaje, lo encuentro demasiado gracioso cuando lo entrevistan y dice que él no morirá en la cárcel. Pero usted está en la cárcel, ¿qué está planeando? ¿Escaparse? Y tenía razón, no murió en la cárcel. Murió en el hospital. Murió en un hospital. Claro. Pero por eso, como a mí me da risa por Chile el hecho de tener a alguien que atenta con todo lo que hace, con todo lo que dice, con todo lo que dijo y con todo lo que hizo, contra todos los principios de lo que creemos, digamos, como comunidad. Tenerlo tranquilo, andar, o sea, eso me da demasiada risa. Como... Hace menos de 10 años decía impunemente que el único conflicto de la dictadura había sido mostrar los cuerpos, que los cuerpos habían que arrojarlos al volcán Villarrica y que él tenía incluso un plan modelo preparado. Era muy inteligente para el mal, eso dicen los internos. Indignante. Soy Miguel Ruiz Estul. Yo soy Nicolás Reed. Yo soy Guido Arroyo. Y juntos somos la comunidad de los iguales. Saludos, chicos. No está Ivana. No está Ivana. Saludos a Ivana. Que está entrando... No, está entrando en un proceso de emancipación. Está llorando al Mamo. Está llorando al Mamo. Pronto estaremos con Galo Gigliotto. Sí, en unos minutos más. Con nosotros. Claro, Galo Gigliotto, hay que decirlo, el bueno... escritor, creador uno. del gran evento La Furia del Libro. Eso entre todos sus credenciales. Y director de la editorial Cuneta. Y director de la editorial Cuneta. Así que en unos minutitos más vamos a estar con él. Así que, bueno, eso. El Mamo nos robó la pauta de la semana. Yo quería hablar un poco también de Jocelyn Holt, pero que va a sacar su gran libro. Que es un libro muy anunciado. En el 2009 una toma muy bullada en la Facultad de Derecho de la Chile. En ese tiempo estaba Gabriel Boric de presidente del centro estudiante. Roberto Nahum era el decano de la Facultad de Derecho y fue expulsado por los estudiantes en el fondo porque él había plagiado su tesis. En el fondo el único libro que él tenía publicado era la tesis de un estudiante. Y era increíble, ¿no? Yo me acuerdo nosotros en la toma hicimos un ejercicio de comparar, de leer en voz alta la tesis y el libro, y eran increíblemente, era estúpido. O sea, había le copiaba los yo creo, los yo pienso, para mí. Era flagrante. Era pero absolutamente todo. Y desde entonces el profesor Jocelyn Holt empezó como Salfate a lograr todo tipo de conspiraciones en torno a la tesis que él propone en el libro ahora, que antes tenía un muy buen nombre, ahora se va a llamar Escuela Tomada. ¿Y antes cuál era el anterior? Era la segunda profesión más antigua del mundo. Tremendo nombre. Me gusta más ese, o sea, ambos son malos, pero es más interesante. El juego con la prostitución y la abogacía yo lo encuentro notable. Pero el punto de Jocelyn Holt es que existe, y lo leí ahora en la entrevista cara, el libro todavía no sale, alguien le hizo una entrevista muy, muy inteligente a Jocelyn Holt, que le pregunta por la tesis, y la tesis de Jocelyn Holt es que hay una alianza secreta entre profesores y estudiantes y Bachelet. Ya. Salfate 2.0. Y de hecho el entrevistador le pregunta, ¿y usted no tiene miedo de que lo traten con conspiracionista como a Salfate, por ejemplo, profesor Jocelyn Holt?
Y Jason Holt dice, pero si acaso Cicerón cuando delata a Catilina no fue tan bien tratado como un conspiracionista, no, pero No, está el nivel de otro- comparación está es en otro- imposible. Oye, bienvenido Galo. Gracias. Un placer tenerte, digamos, acá en la comunidad. Un placer estar aquí compartiendo un vino con ustedes. Así Salud, como- salud. En este programa solo hay copas. Solo hay ¿ah? copas, no, nada de tecito. No hay digamos. no hay tacitas, weón, ni obleas, weón, ni criollitas, weón, ni nada de eso. Criollita. Criollita. ¿Qué será? ¿Por qué la criollita es tan La criollita. característico del Claro, picoteo Marcó chileno? una generación, yo creo, la criollita. Es muy rica, a mí me Sí. gusta mucho la criollita, Claro. pero el hecho de que sea un infaltable, como siempre Claro. está la criollita. Así que Podría auspiciarnos criollitas. Sí, vamos a empezar a hablar con Macay entonces para tener un auspicio de la próxima semana. tan loco, vamos a caer en como otros programas, bueno, en ese Con tipo de auspicio. cosas. ¿No? Y vamos a terminar hablando después de la globalización, así como cada uno con su ponencia, Claro. qué raro, qué Sobreponiendo, lata, bueno, basta, amigo, qué lata, basta, qué lata. amigo. Oye, Galo, cuéntanos primero, me gustaría saber cómo se formó la Furia, pero en un marco, por decirlo así, un poco más amplio, porque en general la Furia, al menos desde el punto de vista estrictamente como de opinión pública o de conocimiento público, tiene que ver simplemente con la feria, pero es algo más que, es un esfuerzo un poco mayor, digamos, ¿no? que lo que hace la Furia en cuanto a su calidad de corporación, ¿no? Sí. Que es como se les ocurrió, digamos, no todo ese tipo de cuestiones. Sí, bueno, la historia empieza en el año 2009, Ya. cuando había en ese momento un grupo de editores independientes pequeños que estaban haciendo un esfuerzo de publicar libros con toda la dificultad posterior que era distribuir. Claro. Entonces teníamos el problema de que hacíamos libros pero no se encontraban en ninguna parte. En ese tiempo también estaba la discusión entre los editores emergentes sobre el tema, por ejemplo, de usar o no usar un código de barra de los libros. Y eso también era un argumento que algunos usaban para no hacerse, digamos, comerciales, ¿no? Pero, y bueno, a mí me tocó también en otra vereda, porque el año 2008 yo armé una distribuidora de libros y empecé a traer libros de Argentina principalmente. Ya. Libros objeto, libros de poesía, libros de editoriales también muy pequeñas allá. Un poco lo que hace actualmente Catálogo Libro, por ejemplo. Claro, claro. O La Comuna. Sí. O también incluso otras más grandes que se colgaron un poco del fenómeno, pero bueno, eso lo atacan ellos. y Saludos luego, para... Para nadie. y ¿Quién fue el luego, tipo? sí. Y luego pasaba que estos libros era muy difícil moverlos, ¿no? En una ocasión, por ejemplo, me tocó ir a entrevistarme con la gerente general de ventas de Antártica. Y entonces fui con ejemplares de Vox Ediciones, que es una editorial argentina que hace libros objeto, con cordelitos, por ejemplo, en la portadilla de los libros les usan papel de catálogo de supermercado. Entonces la gerenta cuando ve esto dice, pero ¿cómo es posible este libro? Esto yo no lo puedo vender, esto trae publicidad. Luego, claro, es el nivel de ignorancia, digamos, ¿no? Claro, luego el tema, por ejemplo, que no tenía ya códigos de barra, porque era muy difícil, en fin. Entonces costaba mucho, ¿no? Mover los libros. Y eso, por supuesto, genera un tanto de indignación, ¿no? Porque te das cuenta que contenidos interesantes, el libro es muy bueno, no podían llegar a una librería. ¿Por qué? Porque no tenían cosas tanto con código barra o porque les sobraba un toquecito como un papel ilustrado. ¿En la feria chilena te pasó más o menos lo mismo? La feria chilena ¿O ni siquiera le intentaste? No, la verdad es que no. Ya, después de esa Porque experiencia, luego me di cuenta que también había algunas librerías que sí recibían libros. Por ejemplo, los libros los vendíamos en Lila, que en ese tiempo estaba en el patio, ¿cómo se llama? El café del patio, en el patio ahí en Providencia. No sé si el café del claro. lo que Luego fue Lo que fue, exactamente. ¿Y qué pasó? Que en un momento se sumó como a tratar de ayudar o a trabajar también en la distribuidora una amiga poeta venezolana, Gladys Mendía, y ella hacía el ejercicio de, no sé, ir a conocer los libros, etcétera, y con el mismo resultado, no era que yo era feo, sino que Ella era muy guapa, linda, digamos. claro, y no funcionaba, la gente la verdad no aceptaba los libros, punto.
Entonces, en un momento, ella me dice, oye, pero podríamos hacer una feria. La otra vez hablaba con un amigo y me dijo que deberíamos hacer una feria que se llama La Furia del Libro. Entonces le dije, está bien. Que empezó muy chiquitito. Eso te quería preguntar, porque yo recuerdo, tenía 10 kilos más en esa época, pero menos años, que partió la primera Feria del Libro, digamos, 11 editoriales, 18, una cosa así, y en la última versión hubieron 117, o sea, hay un crecimiento exponencial del evento. Exactamente. Sí, porque, la primera Furia la hicimos en 19, 20 y 21 de junio del 2009, en un local pequeñísimo que estaba en Villavicencio 323. Sí, yo recuerdo eso. Sí. 200 metros de acá. Que lo administraba eso Cristian Camus, que antes había tenido el Espantagruélico en Bellavista, y en el Espantagruélico hicimos varias lecturas y carretes inolvidables. Y claro. Estaban más jóvenes también. Sí, claro. Había más hígado disponible. Exacto. Y luego en ese espacio de Villavicencio, se nos ofreció una salita para hacer la primera Furia. Y pegamos el grito entre otras editoriales que se entusiasmaron. Cosas anecdóticas, por ejemplo, una editorial que se había formado, tenía logo, tenía nombre, no había publicado ningún libro, participaron activamente de la organización, y cuando empezó la Furia, los tipos se habían peleado y ya en la editorial ya no existía. O sea, estaban en el afiche, pero en la editoriales sin libros que se pelean ante los editores. Y luego, fueron, 18 editoriales. Y lo fundamental es que esos días, me acuerdo, llovió muchísimo. Y como ahora, digamos. Claro, y así todo estaba lleno el lugar. Qué bueno. Y era, claro, aparte que el lugar era chiquito, entonces se veía aún más lleno. Y con la humedad y la gente mojada, se sentía toda la estética libresca. Una cosa así. Y eso causó mucho impacto entre las personas que asistieron. Como que siento que ellos tenían la idea de ir a apoyar algo súper así como vamos contra la lluvia, etcétera, y se dieron cuenta que al final no estaban solos, o sea, había mucha gente que sí quería estar ahí. Y ahí surge un apoyo del Consejo del Libro de ese momento, que dijeron, bueno, a nosotros nos gusta esto que hicieron, está bueno, ¿por qué no hacer una más grande? Y les pasamos plata. Entonces dijimos, ok. Y nos ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Y nos fuimos porque justamente hay un tema que cuando uno empieza a organizar ese tipo de eventos te das cuenta que si quieres tener afiches no puedes porque no tienes plata. Si quieres pasar un aviso en la radio no podéis porque no tenés plata. Si quieres, lo que quieres hacer, necesitas plata. Es como un poema de Bertoni, ¿no? Claro. Y al final dijimos, bueno, si tenemos la posibilidad de esto, hagámoslo. Y justamente lo que hicimos fue hacer una nueva Furia del Libro ese mismo año, en diciembre, en el Galpón 9. Y ahí contamos con recursos para hacer panfletos, o sea, tríptico, afiche. Bueno, también arrendar el lugar, que era mucho más grande. Habían colaciones, me acuerdo. Claro, o sea, y ahí hicimos también una cosa. Ahí se demostró la cosa colaborativa, porque, por ejemplo, había un problema, nos dimos cuenta en la primera versión, y era que la gente tenía que ir a comer o gastaba plata. Entonces dijimos, bueno, ahora la cuota incluye el almuerzo. Claro. Y como teníamos la cocina del Galpón 9, nosotros mismos nos metimos a cocinar y hicimos unos tallarines para todos, ¿cachai? Es otra variante de Galo, un gran cocinero. Claro. Además. Mira. Aparte de escritor, editor. Oye, entonces, en el fondo uno tendría que entender que la corporación es un efecto, digamos, de esta iniciativa de armar la feria, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego la feria adquiere una identidad muy fuerte, ¿no? Por el tema del nombre, por lo que sea, más que nada por lo que representaba, porque era justamente la edición que estaba invisibilizada que emergía, que salía a la superficie. Y la inflexión se da cuando el año 2012 Chile es invitado a la Feria del Libro de Guadalajara como invitado especial. Y entonces aparece la directora en ese momento de la FIL, que era Nubia Macías, que era una mujer, bueno, digo era porque ya no estaba la directora de la FIL, pero ya estaba. Esa es la FILSA, ¿no? No, la Feria del Libro de Guadalajara. Ah, la de Guadalajara, sí. Que es la feria del libro del hispanoamericano la más grande del mundo. Sí, es la más importante. Donde está, claro, todo lo que se
se publica en español, pasa por la FIL en algún momento. Bueno, y también, o sea, a nosotros nos empezaron, ellos se dieron cuenta que tenía que estar también La Furia del Libro. Digo lo que La Furia era, ¿no es cierto? La Furia era el grupo de editoriales que se juntaban en La Furia del Libro. Entonces ya se empezó a ver como un grupo solamente por el hecho de que eran editoriales que participaban en un mismo evento. Y también porque eran editoriales que participaban en un evento y que no participaban en otros. Por ejemplo, en la FILSA. La FILSA. ¿No han pensado en intervenir la FILSA de alguna manera? Sí, ya la intervenimos. Estamos en eso trabajando. Muy bien. Es que, bueno... No, porque en el fondo eso implica de que la corporación tiene que entrar derechamente a conversar, digamos, ¿no?, con la Cámara Chilena del Libro. Entiendo claro, yo, ¿no? O, sí. Entre otros actores, digamos, ¿no? Claro, que la instancia, entiendo que tú dijiste, Galo, es cuando la agrupación de alguna manera pasa a dialogar con los otros actores del mundo del libro, particularmente editores de Chile, DIN y la Cámara del Libro. Lo que pasa es que nosotros en rigor no éramos una agrupación. Exacto. Cuando empezamos. Era solamente una feria. De hecho, en la feria participaron varias personas en su inicio en la organización que iban venían, etcétera, etcétera, y al final siempre... Yo me quedé como el que organizó siempre la Furia. Y luego, porque ya tuvimos un intento de hacer porque no, es cooperativa lo que tenemos, no corporación. Sí. Y mire, que eso es interesante. Sí. ¿Cuál sería la diferencia, para el público? Bueno, la verdad es que políticamente hay una diferencia grande, porque ya la cooperativa tiene un sesgo mucho más anarquista, digamos, que una corporación. Y comunitario a la vez, digamos. Claro. En el sentido de unir fuerzas y no tanto de proteger intereses privados. Claro, intereses particulares, digamos. Claro. Sí. Bueno, hicimos un intento de organización el año 2010 y no resultó, porque hubo diferencias entre los miembros, chuchas por mail, etcétera. Como suelen ocurrir este tipo de cuestiones. Claro. Entonces, al final, yo dije, bueno, aquí lo que hay que hacer es actuar de la siguiente manera. Las cosas se hacen, y el que quiere ir va, y el que no quiere ir no va, punto. Y esa fue la política entre el año 2010 y el año 2012. ¿Y quién no quiso ir así? Ese que se puede decir. Lo que pasa es que los que no quisieron ir están todos ahora, así que no vale la pena decirlo. Volvieron después. Volvieron, claro. El tema ese efecto igual es interesante, ¿no? Porque la Furia se articula como una especie de institución alternativa o contrainstitucional respecto a lo que es el mundo del libro institucional, por así decirlo. ¿No se ha producido algún efecto como contra-revolucionario? ¿No hay una Furia de la Furia? ¿No hay como...? Sí hubo. Sí, interesante eso. Hay un brazo armado contra la Furia. Hubo, pero... Contra-revolucionarios. Claro, pero... Que fue una feria del año 2013. Pero fueron reducidos rápidamente. ¿Fue el 2012? 2012. Hubo una feria paralela que cuestionaba ciertas como... Una parafuria. Una parafuria, digamos, porque cuestionaba cosas muy absurdas, como que la Furia del Libro, no sé, públicamente se cobran 50.000 pesos, digamos, el stand, que no es nada al lado de todo el dinero que cobra la FILSA. Y había una apelación mini, pero fue una feria que duró una versión, digamos. No, o sea, qué lástima, ojalá hubiera durado más. Es que lo que pasa es que también hay una... Mira, es curioso, pero yo ahora no sé si ha pasado mucho tiempo, me siento un poco viejo. Cuando empiezo a ver algunas actitudes de personas, es loco, como yo creo que eso justamente es como la adultez y la vejez. Cuando empezáis a ver cosas que se repiten, como actitudes de las personas que se repiten, y cacháis que en realidad responde a una inmadurez, ¿no? Por ejemplo, el tema de los códigos de barra. Es una discusión que nosotros tuvimos en los albores del tiempo de la 2008, 2009, por ahí. De la Furia. Luego todos nos dimos cuenta que en realidad el código de barra era útil, había que tenerlo. Pero aparecen luego otros editores que están en contra de nosotros porque usamos código de barra. Y luego que pasa es que esos editores empiezan a usar código de barra 2 años después. Claro, tienen que darse cuenta por ellos mismos. Exacto. O sea, el síntoma madurez cuando claro. todo. Interesante eso. Sí, y lo mismo pasa con el tema, por ejemplo, de la contra-furia. Parten unos personajes, unos editores que consideran que la Furia está vendida al sistema porque se empieza a hacer en el GAM, ¿no es cierto? Claro, pero yo no encontré que era espectacular que se hiciera en el GAM. Es bastante amplio el espacio. Que es un centro cultural que... No habría que hacerlo en la cárcel, como en la penitenciaría, claro. Claro, más o en el Cerro Cárcel, No, ese es el templo de Barken, digamos, es muy aburrido. Entonces no hay que hacer. Es demasiado bello.
Es demasiado bello. Y Claro, sublime a la vez, digamos. claro. Solamente se puede leer a O sea, Platón. la crítica era que la furia se hacía en el lugar que albergaba a la tienda Puma. ¿Cachai? Entonces eso era como ya otra... Bueno, que ese es un lío de gama. No hay que ir al Sí, McDonald's, sí, no hay que tomar Coca-Cola. Exacto. No, digo... O sea, Cuando uno era anarquista a los 15 años creía en eso, digamos, después crece, ¿no? sí. O sea, yo creo que sí. ¿O no? El tema es que ahí también uno tiene que decidir. Y que es lo que, en el fondo, no sé, o bien se hace un evento para que se difunda y para que la gente vaya en un lugar abierto que está a la salida del metro. Claro. Y que está en la avenida más importante de Chile. Amplio, bien ocupado. Claro. Un lugar histórico. Exacto, Claro. histórico, Un además que lugar tiene histórico. una carga muy potente, o bien nos vamos a un tercer piso de un bar escondido a hacerlo donde está a estar pasado copete y el día siguiente cuando llegue la familia a las 10 de la mañana con sus niños a ver libros, esté todo viendo cerveza. Claro. Son las opciones. Obviamente a mí me resultó mucho mejor el GAM. Claro. Pero es divertido como esas críticas siempre provienen en todos los aspectos, como el hecho de no comprender que uno puede estar jugando también con la institución, o sea, el hecho de hacerlo en el GAM no necesariamente es facho, uno puede leer también que la furia está reapropiándose el Disputando la espacio, hegemonía, está digamos, disputando la para citar hegemonía a contra el Gramsci. espacio, Obvio. claro. Claro. Pero sí es eso, o sea, cuando nosotros nos empiezan a hacer notas en el Mercurio también, fue la otra Al pata Mercurio de- miente, del esa otro, otra cosa. claro. digamos. Hoy día se enteraron que bloquearon todos los comentarios de las noticias en el Mamo. ¿En serio? Claro. Todas las noticias sobre el Mamo tenían bloqueados los comentarios, era increíble. O sea, mayor impunidad, digamos, Claro. en la muerte Y la gente criminal. empezó a comentar como en los comentarios sobre noticias de la lluvia, como hablaban del Mamo, la noticia. Ah, perfecto. Yo la- Igual en el franquismo pasaba eso mismo. digamos. Por supuesto. Sigue el mal clima. Sí. O sea, yo creo que hay algo que ya se está tornando intolerable a nivel de sentido común, que es la cuestión de la impunidad. Eso se viene hace rato y por eso que eso toca no solamente a los milicos, toca a los empresarios, ¿te has fijado, no? Toda la política Toca la furia del libro. Claro, toca la furia del libro. ¿Hasta cuándo tanta impunidad con la furia? No, si al final digo... Deberían ser castigados por furiosos. digo Por código de barra, por usar código de barra. Claro, fascismo. O sea, el hecho de que tenga que existir la furia del libro, justamente, para mí tiene que ver con todo esto. O sea, es parte de lo mismo. Claro. Galo, y en ese sentido, la Furia del Libro emerge como una agrupación, digamos, como una feria, luego ahora como una cooperativa, pero ¿cómo tú has visto la diferencia en el ámbito editorial en torno a las nuevas editoriales, las propuestas de catálogos que hay y sobre todo la densidad o sensibilidad política que los sellos que agrupa la cooperativa sugieren, digamos, que es muy distinto obviamente a las otras agrupaciones? Random, por ejemplo. Claro, el tema es que... Por mencionar una random. Claro. digamos. Bueno, Son una microeditorial. Para terminar de explicar un poco el origen de la cooperativa, en el año 2012, cuando nos invitan a Guadalajara a representar, de hecho, ¿cómo fue que dijo Nubia cuando llegamos a la reunión? Dijo, ustedes son los casi que terroristas, usó una palabra así como, ustedes son Los extremistas. los extremistas, no sé, una cosa así Partisanos. como que... El Frente Patriótico de la... claro, como los temidos, ¿no? Bueno. La furia. Y el tema es que, claro, ahí nos tocó hacer una presentación ya en México, justamente de la situación del libro en Chile. Y ahí tú te das cuenta de la diferencia, porque nosotros estamos publicando, ¿qué cosa? Poesía. Estamos publicando narrativa emergente. Estamos publicando traducciones, poesía de otros países, etcétera. Cosas que las editoriales grandes no publican. O sea, las editoriales tradicionales que publican, Pepi la Fea, por ejemplo. Pepi la Fea se llama. Sí, pero la Sí. O Simonetti. Simonetti. Grandes Digo, escritores cosas que como- se sabe que... O como Villegas. Que O van a vender. Mayol incluso. Mayol, Bueno, Exacto. No, Villegas. se mandan su... Villegas. Y al final, la diferencia está ahí, en que siempre ha sido la apuesta de las editoriales más pequeñas, o las editoriales de la furia, por decirlo de alguna manera, publicar libros que no persiguen netamente un éxito comercial, sino que más bien la difusión de cierto ideario, ¿no? Claro. Y O sea, el valor cultural del libro es lo más importante, Exacto. digamos, en esos catálogos. ¿no? exactamente. Y eso, Es que es una cuestión como interesante, encuentro yo, de muchas de las editoriales. O sea, estoy pensando obviamente en Alquimia, pero también estoy pensando en lo que tú hacías en Cuneta, Cuneta, digamos, sí. ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que frente a un vacío, digamos, ¿no? Respecto de la apuesta de las grandes editoriales, estoy pensando, qué sé yo, Planeta, Alfaguara, y todo ese tipo de cosas, en que ustedes como que se arriesgan en determinado punto en hacer visible, digamos, ¿no? Autores que
yo creo que son absolutamente rechazados desde Lom para arriba, digamos. Sí. O sea, es una cuestión como bien compleja. Sí, sí, es complejo, pero es necesario. Súper necesario, sí, pues. Al final siento que nosotros, incluso la efervescencia que ha tenido el tema editorial en Chile, bueno, lamentablemente tengo que decir en Santiago, porque en provincia no ha sido tanto como acá, pero sí ni siquiera se compara a lo que ha pasado en otros países. Yo creo que es algo muy, muy local el fenómeno que se está dando. Y En Valpo está aprendiendo un poquitito más la cosa. sí, parece que sí. Sí. En Concepción. Hay siempre más editoriales. Yo creo que también la otra vez ¿quién hablaba? Carlos Lavé por internet de un tema de la soberanía literaria. Ese editorial Sangría, ¿no? Exactamente. Sangría, que también es interesante. Exactamente. Yo creo que igual es cierto que sería ideal que en regiones existan más editoriales y haya más circulación de contenidos, pero ahora nosotros tenemos otro problema, y es que ya hay muchas editoriales, se está trabajando mucho, pero los lectores no aumentan. Eso es un punto. Y resulta que ¿por qué los lectores no aumentan? Siempre los problemas están los mismos. O sea, ustedes hablaban ahora de cómo se cortan los comentarios, por ejemplo, en el post sobre el Mamo Contreras. La otra vez tuve bueno, sí, voy a decir una suerte, porque en realidad los alumnos son un agrado, pero participé en una mesa de conversación en INACAP. Y de pronto llegamos a este mismo tema con los alumnos. Ya habíamos hablado de las editoriales, ya habíamos hablado de los libros, de lo difícil que era. Entonces un alumno levanta la voz y dice: yo creo que aquí hay un problema mayor, porque la difusión de los libros es muy difícil. ¿Un problema con Mayol? No, mayor. Ah, ya, perdón. ¿Será que Falta Mayol. ¿Será que hay una como especie de complot o algo que impide que la difusión de los libros? No usé la palabra complot, pero no me acuerdo en este momento, pero fue muy claro. Y se para entonces el vicerrector académico de INACAP y dice: no, por favor, no empecemos con conspiraciones. Volvemos a las conspiraciones. Claro. Como Cicerón con Catilina. Claro, o Jocelyn Hall con no sé qué diablo. Saludos a Salfate. Sin embargo, Lo invitaremos algún día, digamos. Sin embargo, era el momento de decir mal. eso. Nos cortó la conversación. Mira. Dijo: bueno, no vamos a conversar, la conversación se acaba hasta aquí, No, muchas te gracias puedo por venir. creer. Mira. O sea, también hay censura en INACAP, digamos. Esa es la... Censura. O sea, digo, él mismo dice: no, por favor, ¿quién va a estar cortando estos temas? No, bueno, ya se acabó la conversación. ¿Qué más? O sea, y listo, ahí está clarísimo, ¿no? El ejemplo. Lo mostró. Qué mejor manera de responder. Hoy, otra cuestión que a mí me llama mucho la atención de todas estas editoriales. ¿Querías hablar tú? No. No, ya. Si quiero hablar, te interrumpo. Ya. Eso, listo. ¿No? Así es la comunidad. Po. Así es la cosa muy Ustedes Sí, no, puro no diferendo. saben, auditores nos están golpeando en este momento. En este momento Debajo de la hay- mesa, claro, Nicolás claro. y él. No, estaba pensando en el hecho de que, en cierto sentido, yo creo que la editorial Metales Pesados fue como un poco pionera en eso, pero ustedes como que radicalizaron una cuestión que me parece como súper interesante. Tanto la Cuneta, lo que estoy viendo yo ahora, estos 3 libros. Muy digamos, bonitos ¿no? los libros de Cuneta. Exactamente, o sea, de punto de vista estrictamente estético, estas portadas no las encontráis ni en Alfaguara, ni en Planeta, ni en ningún lado. No, la Alfaguara son y anagrama, digamos. Se esfuerzan Y por claro, en ese sentido ustedes como que en el fondo están, por decirlo así, tomando una tradición que es mucho más, por decirlo así, norteamericana. No quiero acusarlos de nada de eso, pero en Estados Unidos las editoriales en general también son súper jugadas, incluso con libros académicos. Claro. De los más así serios, se juegan con unas portadas así como muy llamativas, con una impronta estética, digamos, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la publicidad, sino que tiene que ver en el fondo también con una apuesta, qué sé yo, de que estoy haciendo un objeto. Sí. Está muy interesante. Yo me acuerdo un ejemplo de la editorial de Oxford. Uno puede pensar que es muy seria. No sé si se acuerdan de este evento cuando una mujer en España interviene el Ecce Homo, que quedó muy feo y fue un meme muy famoso. Claro. La editorial de Oxford sacó una edición especial del Ecce Homo de Nietzsche con la portada de esa foto. Maravilloso. Increíble. Y nadie lo podía creer. Todos pensaban que era una broma. Una edición limitada de 100 ejemplares. Claro. Pero Y lo hizo la italiana, Ecce Homo. Perfecto. increíble, increíble. En vez de decir, es que Homo. Que gana de tener ese ejemplar, de hecho. O Muy sea, interesante. debe estar en eBay a mucho. Pero por eso, el No, riesgo de las portadas. Uno puede pensar que, O, por ejemplo, para los en un del- sentido importante, un libro es su portada. Claro. O sea, Sí, y en ese sentido, Galo, tú cuando iniciaste la editorial, porque Cuneta es una editorial pionera, digamos, que ya tiene más de 50 títulos, o sea, Wow. es una
editorial mediana, digamos, con un buen banco editorial, ¿pensaste en cómo posicionar una estrategia editorial? Porque ustedes publican autores entre consagrados y emergentes, tienen una estética muy disruptiva que funciona muy bien en vitrina, se trabaja muy bien como la curatoría de las contratapas, de los paratextos. ¿Lo fuiste razonando previamente o sobre la marcha iba sucediendo, digamos? Sí, o sea, tenía la idea del germen, pero no, por ejemplo, no pensé en un catálogo de 10 títulos hacia adelante. Tenía la idea de qué era lo que quería publicar y cómo. Y luego cada libro iba cayendo en ese molde y adquiriendo la forma que tiene cada libro actualmente. Pero para mí el tema del diseño siempre fue muy importante porque me daba cuenta de que los problemas que tenían siempre los libros era justamente que eran muy, muy feos, la mayoría de los libros que se hacían. Un saludo a los diseñadores de Alfaguara. Saludo a Lu. Y en Saludo a ese todos. sentido, hablamos con, la persona con la que empecé este proyecto, Arturo Aguilera, que ahora ya no está entre nosotros, porque tú sabes la historia. Y Arturo tuvo la misión de hacer estos libros con el estilo que él tenía para hacer collage, para hacer stencil. Él era un artista callejero, o sea, la idea era justamente llevar el graffiti, llevar el afiche tipo andino a los libros, etc. Oye, qué rápido desapareció el stencil de las calles, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, Claro, es una cuestión. Bueno, Bansky se volvió muy popular, quizás, el colectivo Bansky, ¿sabes cuánto cuesta un original Bansky en Galería de ¿De qué Londres? estamos hablando? ¿De Banksy? De Banksy. Sí, Banksy, ya. perdón, claro. Pensé que estaban hablando de Basquiat. Como... No, Basquiat no. ¿Saben cuánto cuesta un stencil de este gallo? 10.000 libras. Pero Saquen la otra vez, cuenta. pero Entiendo cacharon que están la otra comprando vez, propiedades que tienen, digamos, la otra vez en Central Park se puso a venderlo a $20 los stencils. Claro. Claro, pero y además si vendís uno a 10.000 libras, después los puedes vender con lo que queráis. Quieran, en fin. Entiendo que es un colectivo, digamos. Sí, bueno, O Banksy sea, no siempre. existe. Pero No existe. encabezado por un personaje... Bueno, estuvo en Chile. de apellido ¿Vieron el Banks. Banksy que hay Claro. en Chile o no? No. El Banksy que hay en Chile estaba muy cerca, parece que lo sacaron, que fue el año pasado. Ya, lo sacó el mamo. No sé. Que estaba acá al lado del bar de Clinic. Ya. Saludo al bar de Clinic. Que salía Bielsa. ¿Quién mamo? No, man. Bielsa con un maletín. ¿El bar de Clinic? Sí. Salía Bielsa con un maletín Ya. y decía el pago de Chile. Y Banksy se lo adjudicó en su cuenta de Instagram. Dijo, Bueno. estuve en Chile, este es mi stencil. Yo pasé a verlo, lo vi, pero ya después Te desapareció. compraste la propiedad y lo Claro, estabas subastando. y lo en quemé. ¿no? Y después desapareció el Banksy. Claro, que en el fondo el stencil tiene una cuestión como súper interesante, porque también tiene una cosa como media corporativista, digamos, ¿no? Es decir, hay alguien que en el Serializada, fondo claro. Sí. que hace por decirlo así, el negativo. Si uno tuviera, una vez escribí una cuestión sobre esa cuestión. Pero la verdad es que en el fondo forman brigadas, y lo llaman así, brigadas. Claro, como yo vi antes- esta Era stencil directo, digamos, a la Brigada del Mocatalán y Ramón Parra. Eso es, por retomar, al 1970, menos, en Chile, digamos. al menos en Chile lo retomaron de una manera... Yo estaba en una brigada cuando joven. A mí me Rayas sorprendió, stencils. a mí me sorprendió que haya desaparecido Gran tan revelación de rápidamente. Nicolás Sí, Rivera. de hecho, yo paso por algunos lugares de Salvador y veo mi stencil. Claro. con orgullo. Ahora bien, lo que pasó con el stencil fue lo que le pasó un poquito con el graffiti. O sea, los grandes stencils finalmente devienen una estética más muralista. Claro. Y perdiendo en cierto sentido, digamos, ¿no? Por decirlo así, su ímpetu primitivo, digamos, ¿no? Que tenía que ver en De el fondo recambio con política y de comunicabilidad Claro, política. que sobre según todo. yo, digamos, ¿no? Ellos inauguraron o reactualizaron, digamos, ¿no? Toda una poética cínica, digamos, ¿no? O sea, del viejo cinismo. Claro. Esa era mi apuesta, digamos. Ojo que el stencil en el ámbito publicitario se utilizó por grandes cadenas como contrapublicidad hace más de 10 años. Entonces también ahí hay un primer punto de Sin duda fuga alguna. hacia la mercantilización o reificación del stencil. Sin duda alguna, sin duda alguna. Sí. Ahora estábamos con las portadas de... Las portadas, por eso, es que las portadas en el fondo tienen esa apuesta, ¿no? Tiene que ver con lo que están diciendo, porque de hecho, ¿cómo se llama? Bueno, yo trabajo también en publicidad y un tiempo estuve trabajando de fijo en una agencia y me interesaba mucho el stencil y sobre todo la publicidad guerrilla. Siento que es como el uso de los mismos lenguajes de la calle, pero para la publicidad. Y entonces también tenía claro que teníamos que, de algún modo, infectar esos espacios como la portada de un libro con un color y con una característica que lo hiciera mucho más llamativo y rupturista para el público. Qué bueno el verbo, ¿Qué infectar. creen bueno. ustedes? Yo estaba pensando recién. Y el stencil es una manifestación
pública, ¿no? Pero ¿para quién es pensada la portada del libro? Porque la portada del libro uno la ve en la calle, claro, la gente puede ir portando un libro, pero no está pensada como manifestación pública de arte, ¿no? Está pensada más bien como para ambientes cerrados, está pensada como en un sentido un poco más privado, Los ¿no? norteamericanos lo pensaron así, es decir, en el fondo también con Por eso cuando uno ve libros fomes, en el fondo son libros de biblioteca que uno no los va a andar trayendo en la calle. Exacto. No das con una Biblia, porque las Biblias no tienen portadas divertidas, pero un como libro como anagrama, los que estamos viendo ahora, o cuando anagrama... dale. un libro como los que estamos viendo ahora, perfectamente puede ser que uno lo ve en el metro abierto, digamos, como tiene una vida pública. Claro, pensemos en un contraejemplo, el anagrama. Con Herralde, ¿no? Herralde. Sí, Herralde, ¿no? Herralde ahora Entonces tiene uno este- ve, entra, qué sé yo, a cualquier librería y uno se da cuenta inmediatamente dónde está el anagrama, porque en el fondo son todos del mismo colorcito, que un amarillo... ¿Qué amarillo O es? están estos multicolores que son bien bonitos también. Claro, son varios colores, pero el formato... En función de la colección, Claro. elige el Pantone. Hay unos Claro. con rojo, otros con negro, los ensayos, y Claro. amarillo El de la amarillo Sociedad es más Hispanoamericana. famoso, claro, el más famosito. Bueno, Calasso decía que es el primer editor de Nietzsche en Italia, digamos, y con los editores Palazzo. más importantes del mundo, de la editorial Feltrinelli, o sea, perdón, de la editorial Einaudi. Einaudi, disculpen, lapsus, pero decía que el diseño de la portada se basa en la interioridad del mismo libro, es decir, que una colección, cuando yo diseño una estrategia, digamos, de publicaciones, tengo que buscar una portada acorde, digamos, al contenido que estoy publicando, más que elemento publicitario externo, digamos, ¿no? De disputar la vitrina. En el caso de anagrama yo creo que fue más publicitario. Uno también lo podría hacer en el caso de las ediciones de la Universidad Diego Portales, digamos, ¿no? Que María Ría en el fondo hizo libros gigantes que eran, por decirlo así, inanaqueblables. Claro. Para que estuvieran Por en la lo vitrina. tanto, o están en vitrina o están en la mesita. ¿Te Exacto. fijas, no? Y ahí eso fue más o menos muy brillante, inteligente, digamos. claro. Fue más o menos brillante María ahí con esa onda. Claro. Sí, bueno, nosotros de hecho tuvimos problemas con la colección de Plan Maestro, que es la de los libros pequeños. Porque ese es el formato 11x18, que es el formato posh de bolsillo internacional. Y digo, el que usan los ingleses, el que usan los franceses, pero sin embargo cuando lo empezamos a comercializar acá, en las librerías, a veces no los aceptaban, porque eran pequeños y se los podían robar. Claro. Entonces nos decían, no, pero es que estos libros, no sé. Pero luego, bueno, los libros se dan cuenta que en realidad la gente sí los compra y tienen que tenerlos, pero en fin. En la librería Prosa y Política me acuerdo que tenían un estante con un vidrio con llave, digamos, para todos los libros chicos. Ah, mira. Entonces uno andaba buscando libros, podía buscarlos alfabéticamente los de tamaño normal, pero cuando no lo encontraba tenía que ir a la cajita chica y ver si era chico o grande. Entonces la pregunta era... Sí. Ando buscando un libro chico, tiene que llegar. Lo raro y valioso. Claro. Se diría, no. Claro, cuando uno que yo he sido ladrón de libros Sí, por claro. varios años de mi vida, digamos, y Que uno- no digo. exacto, o sea, es Yo lo no, más digno. yo nunca me robé el libro. ¿En serio? ¿En serio? No, nunca. Yo creo que he robado más de $1 millón en libros. Sí, yo creo también. Con lo caro que el libro en Exacto. Chile Es una. debe ser unos Ahora 3 libros, no, digamos. ahora no lo puedo hacer porque hago libros. El único Incluyendo problema, viejas digamos. amistades. No, yo nunca le he robado a amigos. Nunca te robaste nada. Eso habla muy bien de ti, Nicolás. digamos. O sea, ¿cómo le voy a robar a amigos? No, pero lo que Tampoco quería le decir robo a ¿Y al enemigo? ¿Le robaría al enemigo? Al enemigo lo mato. Ah, esa. Y luego le robo el libro. Después le Luego roba. le robo el libro. No, pero lo que quería decir cuando uno se quiere robar un libro, se roba el libro de todas maneras, digamos, Sí, independiente de la dimensión, Vale. la librería, Vale. etcétera, Claro. ¿no? La alarma, da lo mismo. Exacto. Oye, pero ustedes, ya, entrando como a picar, digamos, ¿no? Sí. Ustedes le encargan al diseñador, un artista visual, estoy viendo por la factura de lo que estoy viendo, digamos, ¿no? De Editorial Cuneta, o sea, Sí. yo encuentro bastante arriesgado. Estos 3 libros libros los hizo... O sea, arriesgado en el sentido de la onda chilena. Estamos ¿cachai? hablando del libro de Ezio Neira. Habrá que ejemplo. hacer algo mientras tanto. De Paraná de Sebastián Astorga. Claro, o de Bruno Lloret, digamos, ¿no? Que Nancy. que esta yo encuentro que está notable. ¿eh? Sí. Cita la Amigo, anilina, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Me encanta. O sea, Ese libro se hizo, esa portada de una imagen que el diseñador Ian Campbell, el diseñador de los libros, wow. Saludos ahí. hizo Porque está el borde del agua, arte visual, con está. colores, sí. Y ahí siempre va improvisando, usa collage o se puede usar foto. Yo creo que varía de acuerdo a cada libro, a cada autor. Y lo que Ian siempre cuando se junta con los autores le dice cuál es el humor del libro, pero no en el sentido de humor cómico, sino que como, digamos, el glandular, ¿no es cierto? De lo que Igual los lee. Sí, claro. No sé, ya.
Ese es un punto, porque me da la impresión de que al menos desde el punto de vista estrictamente del diseño editorial, muchas veces los diseñadores no necesariamente toman como presupuesto leer el libro. Es verdad. Leer el libro para poder en el fondo imaginar o hacer devenir en imagen la portada, digamos. Nuevamente saludemos a los señores de Alfaguara, digamos, ya que estamos en Alfaguara, y... Justamente Pero hay un juego interesante en Alfaguara cuando Simonetti republica uno de sus libros, no me acuerdo cuál, no me pregunten, pero hay uno que lo publicó con la imagen de un antiguo pololo que tenía Simonetti, que era un pintor que hizo la portada. Godoy. No, pues, y después tuvo al José Pedro Godoy, de pololo, que también era pintor. Saludos, entonces reeditó el libro y lo hizo con una pintura de él, en el fondo, porque marcaba su relación. Es divertida. Hay una cosa, es claro, una rosa, digamos. a Alfaguara tiene que callar. Erotizante, claro, sí. Claro, homoerotizante. Le hace sentido al libro. Un paratexto homoerótico, digamos. Claro, exactamente. Pero, y Galo, también te quería hacer una pregunta, así como el diseño arriesgado que trabaja ahí se compenetra con los libros, también Cuneta ha publicado obras muy experimentales, publica obras, pienso en Ejércitos de Cuadre, de Carlos Araya, etcétera. ¿Crees que de alguna manera el panorama de la edición independiente está trayendo otras estéticas, digamos, en escena que son más arriesgadas que lo que publican convencionalmente las transnacionales? Sí. O sea, definitivamente. No sé si lo traiga como que lo contiene simplemente, porque pasa que hay muchos libros que nos han llegado y que hemos publicado y que los autores nos cuentan que ellos los enviaron en algún momento a una transnacional y que le dijeron que no porque era demasiado experimental o porque era demasiado, no sé, raro, qué sé yo. O que era demasiado literario, man. Claro, también, porque la verdad es que lo que se privilegia siempre, yo creo que es una onda de la imagen, de la imagen del autor y imagen no sé, de lo que se está diciendo, pero no tanto como el experimento literario. La literatura queda en segundo plano. Entonces, por eso yo te digo, yo creo que más que recibir, sencillamente contiene y da cabida a estos proyectos. Aparte que nuestro objetivo, como lo decía, no es principalmente, no es enriquecerse, ¿no? O sea, en realidad no sé si alguien se enriquece vendiendo libros en este país, pero no es comercial. Sí es que sea autosustentable, o sea, en la medida que vendamos libros y que podamos seguir publicando, está perfecto. O sea, en ese sentido, el límite sería como el autofinanciamiento. Claro. Sí, además es importante, Galo publica muchos libros de poesía y, como decía Nacimiento, publicar poesía de una forma elegante de suicidio. Exacto. ¿No? Justamente, porque al final la poesía no vende, o sea, se sabe. Sin embargo, detrás hay una convicción y también, en mi caso, como escritor, el catálogo es otra forma de comunicar, ¿no? Es otra forma de establecer un criterio. Todas esas decisiones marcan. Exacto. Y justamente a mí lo que me interesa también escribir se relaciona más con esto que estamos publicando que con lo que se está publicando en otro lado. No, y sin duda viendo los libros de Editorial Cuneta, yo creo que, no sé si te has abierto a Argentina o no todavía, pero yo creo que sin lugar a dudas mal no le iría, Viendo el mercado también de editoriales en Argentina, que uno esperaría que también fueran bastante jugados, pero en realidad no son tan jugados. Quizás Cactus es relativamente más jugado en relación con el tema del portado. Por eso digo relativamente. Caja Negra es una Caja Negra es buena. Caja Negra es bien buena. Sí. Prometeo muy malo de diseñar. No, hay una editorial que se llama La Bestia Equilátera que yo creo que se comunica más con nosotros en términos de portada, al menos, en términos de diseño. Ellos hicieron, por ejemplo, para una novela de César Aida, hicieron 3 portadas diferentes, por el gusto de que sea de colección. Tienen a Liniers para las portadas de Bueno. Claro, ¿verdad? Exacto. Y Galo, y ahora que me mencionaste también la doble, porque la mayoría de editores independientes son doble militantes, no son escritores y editores. Sí. ¿En qué estás en tu trabajo creativo? Porque ganaste la beca de creación hace muy poco. Cierto. Y estás terminando una nueva novela, digamos, ¿no? Ese es. Sí. Que sería tu primera novela, hay más, Exacto. pero no son publicadas. Claro, porque justamente también el tema de ser editor creo que obliga a una cierta exigencia enorme, y el hecho de que cuando tú trabajas con autores, y sobre todo autores que, como siempre, los autores están desesperados por publicar lo antes posible y por terminar el libro lo antes posible y por sacar ojalá los 2 libros juntos, etc. Uno se da cuenta que en realidad el trabajo
el trabajo de publicar es complejo. Y yo lo que más he aprendido ha sido la paciencia al final. Y por lo mismo tú dices, claro, primera novela publicada, ya he escrito varias, pero no las he sacado porque al mismo tiempo tengo ganas de empezar a... Quizás de repente saque 5 de una, ¿me entendís? Pero creo que... A veces ocurre así, ¿eh? Bueno, yo traje un contrato de Alquimia Ediciones para... sí, No. ¿Y te ha servido, hace poco hice una pregunta y me quedó muy incómoda, digamos, ¿te ha servido ser editor en tu faceta de escritor o has sido operado en contra de él? Mira, es doble. Y el tema de la se llama el editor. Sí, porque el problema para mí en particular es que o sea, como editor, a ver, lo tenía claro, me enredé. Como escritor siempre te sirve trabajar con autores, saber qué es cómo trabajan ellos, cómo escriben. Por ejemplo, en todos estos años he tenido la oportunidad de trabajar con autores que a mí me gustan mucho y les he preguntado cuál es el método de trabajo que tienen y he aprendido y he podido yo mismo crearme mi propio método de trabajo, que es justamente lo que me di cuenta al final más me hacía falta, un método. No sé, en una ocasión, por ejemplo, César Aira, estábamos cenando y él dijo, y sí, escribir bien no es difícil escribir bien, lo difícil es sentarse a escribir. Y ahí me di cuenta, claro, que era una cosa que él tenía toda la razón, o sea, a mí me faltaba justamente sentarme ciertos días a la semana, tomarme 2 o 3 horas mínimo para trabajar un texto y eso es lo que ahora me ha funcionado mucho mejor. Ahora, el tema de ser editor también es contraproducente en el sentido de que la exposición pública que tiene uno como editor es mucho mayor que como autor. Sobre todo que, por ejemplo, yo he publicado 3 libros de poesía que han tenido muy poca difusión. Un libro de narrativa hace el año 2013. Sin embargo, estoy publicando como autor un libro cada 2 años, pero como editor estoy publicando 10 libros al año. Claro. Y son 10 veces que aparezco... Que también es obra de alguna claro, manera. Y que estoy ahí y ¿cómo se llama? Y también pasa que uno se presenta al mundo, sale y la gente se te acerca buscando no al escritor, sino que al editor. Claro, con un manuscrito. Exacto, porque muchas veces pasa eso. Hace poco me tocó viajar y entonces yo llegaba a un lugar y decían, oye, ahí viene Galo, es editor. Ese tipo es editor, o sea, nuestra oportunidad de publicar. Y eso te das cuenta que si uno fuera solamente escritor, no te pasaría. Y a veces creo que es un poco injusto porque finalmente el que publica un libro y no hace nada más en la vida que publicar un libro cada 5 años y que no trabaja para otros ni para difundir la literatura de otras personas ni para apoyar a autores jóvenes, etcétera, tiene la gracia de que siempre va a ser llamado solamente escritor. Pero cuando ya uno empieza, sobre todo en este país que, como dice el profesor Grino Rojo, es monoteísta, como que una persona es visto como editor y es editor para siempre, o como gestor cultural y gestor cultural para siempre. Está bonito, la producción de comunidad. Y te meten en esas cosas. Oye, Exacto. muchas gracias. Muchas gracias, Galo. Aceptar nuestra por la invitación, ha sido un honor, también ha sido un placer. Y bueno, estamos patrocinados siempre, estamos bajo el ala, digamos, ¿no? La editorial Alquimia, que también es parte de la cooperativa, digamos, no La Furia. Para mí es un placer conocer a Galo, lo quería conocer hace mucho tiempo. Mira. Sí. Mira, yo pensaba que eran amigos. Bueno, te regalamos por la editorial Alquimia que patrocina la comunidad, digamos, ¿no? Lo último, o sea, hay que decirlo. Último publicado. Un golazo, otra vez. Adolfo Kuh, La Tercera Mano. Muchas gracias. Una serie de entrevistas. Gracias, Galo. Gracias, Galo. Salud. ¿Y cómo lo disco la tercera mano? Ahora sí en la tercera mano, digamos. Sí. Y O la bueno, muerte, Mago Contreras nuevamente. Digamos. Eso es. No, Mierda. Oye, ya que estamos hablando de editoriales y de editores, yo quiero en el fondo saludar así, a mi editor de fondo, digamos, ¿no? Que es Felipe Aburto, digamos, ¿no? Gracias, Esperemos Felipe, no por estar siempre. Bueno, Chao. y esto ha sido... Esto es, pues será la comunidad de los iguales. Hasta luego, nos vemos.